Hola queridos amigos, bienvenidos a este programa especial de TLB1, Toda la Verdad Primero, para tratar un tema muy interesante que creo que amerita para todos los argentinos traer la memoria completa. Por supuesto que estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelv1.com y debajo de este programa las redes sociales en las cuales nos comunicamos y nos mantenemos al día. Quiero poner, como siempre lo hacemos, este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, como siempre nos guíe, nos ilumine, nos proteja entre este mundo tan complejo, tan adverso que nos toca vivir. El programa de hoy vamos a orientarlo a, hace poco se iba a realizar en la Feria del Libro una mesa de diálogo académico. Estaba proyectada para el 4 de mayo pasado. Se ve que el tema que se iba a tocar, que es un poco lo que se denomina la memoria completa, en la memoria completa estamos sabiendo todo lo que se ha vivido en la década del 70 y anterior, pero que hemos vivido 30 años de nuevo relato, y este nuevo relato ha tergiversado toda la historia, y nuevas generaciones están viviendo otra cosa. La historia es que en la Feria del Libro se iba a llevar a cabo una mesa académica sobre esta problemática que ha vivido del mundo subversivo en los países del Río de la Plata. Por motivos obviamente superiores, que significan los grandes medios de comunicación, el gobierno y sectores de izquierda, presentaron una gran denuncia que ha salido en diferentes medios de comunicación, le pido al director si puede poner en pantalla, en el cual se pedía la suspensión de esta mesa de diálogo, en la cual los denominaba negacionistas o tergiversadores o terroristas de Estado. La realidad es que se suspende por parte de los directivos de la Feria del Libro de acuerdo a un artículo que estaba compuesto en su estatuto, al menos el estatuto interno. Hoy tenemos el placer de ser los difusores de esta verdad, como bien lo renueva nuestro canal, ¿no? Toda la Verdad Primero, que es un encuentro verdaderamente rioplatense, ¿no? De dos naciones hermanas, hermanadas por la historia, hermanadas en la realidad y hermanadas en este devenir que han sufrido nuestros países en relación a lo vivido en la década del 70. Quiero contar que obviamente se ha proyectado, como decía, y que ha sido suspendido en la Feria del Libro, este encuentro que se denominaba Los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en los países del Río de la Plata. Este evento, por supuesto, estaba auspiciado por varias organizaciones que en este caso quisiera mencionar: Familias de Prisioneros Políticos Uruguay, Centro de Estudios de los Derechos Humanos del Uruguay. Aquí tenemos presente al coronel Gustavo Formento, que nos acompaña en este salón. La otra organización es Patria y Justicia. También acompaña, o por lo menos auspicia a FAVITA, que es la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en la Argentina. Y también la UP, que es la Unión de Promociones. Aquí, por supuesto, vamos a tocar las realidades de lo que se ha vivido en esa época y todo el devenir de lo que conlleva a todos los hombres uniformados que de alguna manera el relato los ha sentenciado a prisión, a persecución, a juicios denominados en un lado del Plata como lesa humanidad, en otro lado del Plata con otro nombre, más allá de que también está el rótulo de lesa humanidad. Para dar inicio en este encuentro, me gustaría presentar a dos moderadores que a su vez presentarán a sus expositores. Para mí me gustaría presentar a mi lado izquierdo Mercedes Vigil. Mercedes Vigil es periodista, escritora, es investigadora y ha publicado 25 libros. 25 con libros. 7 libros de oro. Bien, bueno, más que eso, imposible. Y por mi lado derecho quiero presentarle al licenciado Ignacio Braj,
que es historiador, escritor, periodista, investigador. También ha escrito una docena de libros. Para mí es un gusto también que comparte el piso con nosotros. Gracias, Ignacio. Gracias, Juan Manuel. Bueno, ahora los dejo a ustedes para que en este encuentro puedan dar el puntapié inicial presentando a los expositores. Mercedes. Un placer estar acá. Yo quiero decir que para mí el tema de los derechos humanos va mucho más allá de la coyuntura de lo que hemos estado hablando, que es vital la vida de las personas, pero creo que en Latinoamérica los políticos hace años que vienen quejándose de que tenemos una sociedad cada vez más violenta. Y todos sabemos, y las ciencias sociales lo han demostrado, que los niños y los jóvenes aprenden de lo que ven. Y en el caso del Río de la Plata, casi toda América Latina, pero en Argentina y en Uruguay, llevamos más de 40 o 50 años de un relato relativista en el que un día sí y otro también se realiza un homenaje o se levanta un monumento a alguien que mató, que atentó contra la República, que tiró una bomba. Entonces, yo se lo he dicho al presidente Lacalle, tú jamás vas a tener un presente venturoso y humanista como fue el que alentó a la fundación de todas nuestras naciones, si tenemos una política relativista como es la marxista, que ahora se sumó al globalismo, y que está permanentemente enviando el mensaje que el ser humano es un medio para la revolución. Y en esto es muy importante las investigaciones de nuestros dos invitados. Yo voy a presentar a Álvaro Alfonso, que ha escrito más de 20 libros, y en cada uno desvela alguna cosa que contradice la historia oficial. Sucede que él ha sido perseguido y ha sido censurado y le han prohibido entrar a los archivos porque los partidos tradicionales, específicamente en Uruguay, y tú lo hablarás con respecto a la Argentina, le han entregado la cultura y la batalla cultural a los marxistas. Esto desde la generación del 45 en adelante, ¿no? Ya tenemos algunos como Emir Rodríguez Monegal, que acá en Argentina publicó un libro que se llamaba Los parricidas, y hablaba de la generación de literatos del 45 de Argentina y de Uruguay que por instaurar el marxismo y el comunismo prácticamente decapitaron a gente como Borges. Borges nunca tuvo el premio Nobel porque la generación del 45 lo destrozó. Y creo que el periodismo de investigación, mis libros son todas novelas históricas y una biografía sobre Sarmiento, pero creo que los más atacados son los periodistas de investigación en Uruguay, ni que hablar, como Álvaro, porque son los que han empezado a mermar las bases tan asquerosamente sólidas que tiene el relato ficcionado. Al Uruguay llegan miles y miles de dólares desde hace muchos años para publicar libros, para la prensa, para películas y cortometrajes que avalan un relato absolutamente falso. Y yo siempre digo, cuando veo los titulares de los negacionistas que nos llaman, y por eso nos prohibieron, entre otras cosas, dicen los titulares, están en la Feria del Libro, ¿quiénes son los negacionistas? Nosotros, que tenemos claro que hubo, sí, un determinado terrorismo, pero que sin lugar a dudas estuvo el terrorismo financiado por la Unión Soviética, por Libia y por Rusia. Los negacionistas son ellos, que hasta con películas como estas últimas que han salido, como 1985, pintan el fenómeno militar como en la mitad de un valle de pétalos de rosa. Yo siempre digo, es increíble cómo parece no haber el telón de fondo de lo que fue la Guerra Fría. Por eso creo que es fundamental escucharlos y sobre todo leerlos, porque uno a veces puede transmitir en estos medios la punta de la trama, pero la verdadera trama, y te voy a quitar el título de un libro, está justamente en estas páginas. O sea que bueno, estoy llamando a todo el mundo que lea, porque eso es vital. Muchísimas gracias, Mercedes. Ignacio, tu invitado. Bueno, yo antes de presentarlo a José D'Angelo, y en línea con lo que mencionaba Mercedes, voy a arrancar diciendo y citando
aquel marxista lúcido de los años 30, que fue Antonio Gramsci, que la vio claramente cuando dijo: hay que conquistar el mundo de las ideas para que éstas sean las ideas del mundo. Y entrar en la educación, la universidad, las instituciones, inclusive la iglesia. Han pasado muchos años de aquellos cuadernos de la cárcel de Gramsci y el resultado es que Gramsci estuvo acertado y lo concretó. Citando a desde otro ángulo ideológico, un conservador inglés, Roger Scruton, en un reportaje antes de morir hace pocos años, dice: después del mayo del 68, es decir, en plena Guerra Fría, la derecha, o lo que se consideraba la derecha, se dedicó a las finanzas y a los negocios, y la cultura se la entregó a la izquierda. Los resultados es lo que estamos viviendo. En esta mención, y que hacía Mercedes hincapié, en toda América Latina, en la trágica década de los 70, en la sangrienta década de los 70, se vivió esto que se comenta hoy por ambos autores, es decir, la lucha de organizaciones político-militares financiadas desde el exterior, con apoyatura desde Cuba, y hoy han pasado ya muchos años, fueron derrotados militarmente, pero en esta batalla cultural siguen recibiendo apoyos internacionales, financieros de todo tipo, y hoy están de vuelta bajo otra forma, es decir, como siempre digo, se reinventan, hoy se autocalifican y se autoperciben, ya que es un término que se utiliza para todo, como progresistas. Es decir, ya no son los socialistas ni los comunistas de la década del 60, ahora se denominan progresistas, nucleados a través del Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, y lo vemos en toda América Latina, o Hispanoamérica. El caso de Petro en Colombia, que tiene sobre sus espaldas haber sido integrante de un movimiento guerrillero que sembró sangre, terror y muerte en Colombia durante muchos años, el ML-19, junto a la FARC, etc., y que, curiosamente, en esta teoría que hacía mención Mercedes, de la cancelación, como se ha prohibido esta mesa académica en la Feria del Libro, cuando se realiza el plebiscito en Colombia para lograr el acuerdo de paz con la FARC, fomentado y apoyado desde Estados Unidos por Obama, inclusive desde el Vaticano y por todo el mundo, llamémosle políticamente correcto, no se tomó en cuenta a un sector de la población colombiana, que son los 250.000 colombianos que fueron desplazados por la FARC. Cuando se produce el plebiscito, luego de acordado el acuerdo de paz, el plebiscito al presidente Santos le salió mal. La población de Colombia rechazó ese acuerdo de paz. ¿Por qué? ¿No quería la paz el pueblo de Colombia? Obviamente que sí. Lo que no quería era una paz sesgada que les diera privilegios a estas organizaciones armadas que habían... Digo Colombia porque es un ejemplo típico de la guerrilla más extendida en el tiempo, que le diera un estatus, un blanqueamiento de todo su pasado sangriento y inclusive incorporarlos a las instituciones. El pueblo de Colombia rechazó el acuerdo de paz. Eso se ha dejado de lado, siguió adelante y hoy lo tenemos a Petro presidiendo Colombia. Yendo al tema que hoy nos convoca, lo mismo sucede aquí. El relato ha vencido a la verdad histórica, y la verdad histórica es irrefutable, porque son datos fríos y datos concretos. Eso es lo que José D'Angelo, ex oficial de las fuerzas del Ejército, de las Fuerzas Armadas Argentinas, periodista, escritor y periodista de investigación, ha producido en dos libros muy relevantes, Mentirás tus muertos, el primero, y el último, La estafa con los desaparecidos.
donde allí demuestra la manipulación espuria de los desaparecidos, el relato y el manejo financiero que implicó grandes dividendos para los promotores de todo esta... Una verdadera industria, perdón. Una verdadera industria. Ahora hay dos industrias potentes en Occidente. Una es la de los derechos humanos, que tiene más de 30 años, y un poco más moderna del género. Son dos industrias que mueven millones. En una agenda globalista. Este libro de José D'Angelo yo asistí cuando fue la primera presentación, luego se intentó, avalado por 2 diputados nacionales del Congreso argentino, que se presentara en la biblioteca del Congreso de la Nación, también fue prohibido, y ahora este antecedente nuevo de la Feria del Libro. Cuando, y yendo al punto en cuestión, los derechos humanos en el Río de la Plata, como el relato ha sido claramente sesgado y parcial, se habla de un solo sector, cuando se olvida los derechos humanos de los hoy militares presos, algunos de edad avanzada, con problemas físicos que cualquier delincuente común estaría en su casa atendido médicamente y se le permitiría, como es la ley que exige. Ahora, para el sector militar, la ley argentina no existe, existe una ley especial, lo que implica que bajo todo punto de vista es anticonstitucional y que los derechos humanos son para unos, pero no para otros. Dicho esto, queda presentado José D'Angelo. Bueno, el que quiera tomar la palabra primero. Les quiero hacer un comentario, que tanto que citan las organizaciones de izquierda el Tratado de Roma, nuestros militares, tanto los argentinos como los uruguayos, creo que es el artículo 6 del Tratado de Roma que dice: aquel que esté retenido sin el debido proceso y sin las garantías legales será víctima de un delito de lesa humanidad. O sea que estamos planteando un escenario en el cual en cualquier momento los ahora detenidos van a poder hacerle juicio al Estado y al presidente y a quien sea, justamente porque sobre ellos se está violando el famoso Tratado de Roma, ¿no? Exactamente. Increíble. Bueno, muchas gracias, Mercedes, Juan Manuel, Ignacio, querido. Muchas gracias, rompo yo el fuego. Sí, cómo no. Así que un gran placer y un gran gusto. Nos podemos presentar. Yo soy informacionista. Ah, no sos negacionista. No, vos. informacionista. Ah, te habían acusado de negacionista. Negacionista, claro. ¿No? Pero eso lo Y vamos yo a soy mostrar. afirmacionista, o sea que tampoco soy negacionista. Ahí está. No sé de quién están hablando cuando hablan de los negacionistas. No, porque... De ellos mismos. Ah, de ellos mismos. Porque niegan la Guerra Fría. No te olvides que Sí. los miles de documentos desclasificados no existen, según ellos. Bueno, yo creo que a mí me pasó antes, somos los payadores perseguidos del Río de la Plata. No hay otras censuras conocidas en los últimos tiempos. A mí me ha pasado antes con el Congreso de la Nación, en donde la presidenta de la Cámara de Diputados es la que ha intervenido para que no se presente el libro, con el mismo modus operandi con el que se operó ahora, que es... Primero sale un artículo en página 12, en Pravda 12, Pravda. y después se prohíbe, ¿no es cierto? Así pasó lo mismo en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, como ahora en la Feria del Libro. Pero lo prohibió antes página 12 que Claro, los organizadores. Es verdad. Exactamente. Y entonces, a partir de esta nueva prohibición, a la que yo tenía el cuero más curtido que vos, porque ya era la segunda vez que me prohibían, en primer lugar, yo tengo que aclarar que no tengo ningún contrato de tema de marketing ni con Cecilia Morón ni con la gente de Página 12. No tengo ningún contrato de Para que te para que me promocionen. Yo tampoco. Porque a partir de la censura de estos muchachos, la difusión del libro, de mi libro en este caso, ha explotado, lo cual demuestra para mí tres cosas. Primero, la verdad es que dan pena hasta para prohibir, en primer lugar.
porque cualquiera hubiera indicado, no digas nada, porque si D'Angelo iba al Congreso, iban a ir 50, 60 personas, a lo mejor con sus redes sociales llegaba a 1.000, 2.000, 10.000 personas, pero con lo que has hecho vos ha salido en la tapa de todos los diarios, ha salido en todos lados, o sea que lo hiciste mal. En segundo lugar, demuestra lo que les preocupa a nuestras investigaciones al oro. Y en tercer lugar, y más importante, demuestra que hay una enorme avidez de nuestros pueblos por conocer la verdad. Y hay al mismo tiempo un cansancio, después de, como decía Mercedes, tantos años de relato, un cansancio y la necesidad, la avidez de la gente de conocer el otro relato. Ella hacía mención a la película de 1985. Perdón, José, que te interrumpa. Yo creo que los libros de ustedes no son relato, son... Documento. Es una investigación, Datos duros. datos duros Claro. atenidos a hechos históricos. Es decir, Perfecto, tomo lo que me decís, o sea, esto es dato duro, historia, estos son hechos concretos, lo otro es relato, lo otro es ficción. Quería hacer una última mención antes de dejar la palabra a Álvaro. Fui a ver 2 veces la película Argentina en 1985. Las 2 veces, en la primera había muy poca gente, hacía 4 meses que estaba en cartel, lo cual era muchísimo, pero estaban esperando el Oscar. Era un día de semana, había 15 personas. La segunda vez que fui era un fin de semana, habían pasado 10 días desde la primera vez, todavía estaban esperando el tema del Oscar, y estaba la sala llena de bote a bote. Entonces yo estuve muy atento al público. Primero miré la composición etaria, eran toda gente grande, el 80% de la gente grande. Y en segundo lugar, en la película, después podemos hacer algunos comentarios al respecto, hubo solamente 2 intentos de un aplauso que se apagó enseguida. ¿Vieron esos aplausos que arrancan buscando solidaridad y no la encuentran, entonces se apagan? En 2 oportunidades. La primera fue cuando Darín Estracera dice al final de su alegato en el juicio a las juntas militares, señores jueces, nunca más. Ahí hubo un intento de aplauso que se apagó enseguida. Y la segunda al final de la película. Y en las 2 oportunidades, miré atentamente, era el 25% del público. Por lo cual yo vi un público grande, que ha vivido la época, crítico hacia lo que la película le estaba mostrando. ¿Se comprende? O sea, yo creo que estamos en ese es el territorio en el que estamos. Ese es el territorio en el que estamos. Álvaro, Sí. querido. Bueno, hace 2 meses aproximadamente alguien me llamó para preguntarme si quería presentar el libro Operación Verdad acá en Buenos Aires. Por supuesto que le dije que sí, inmediatamente. Lo que nunca pensé que los 2 libros fueran censurados, porque le mandé un correo a los organizadores que han cometido un acto dictatorial y les dije que hubieran puesto la palabra correcta, censura, no suspensión. Porque suspensión es porque de repente yo perdí el barco y no llegué a tiempo. Era medio ridículo poner suspensión. Lo cierto que le voy a leer a los organizadores lo que dice la Organización de las Naciones Unidas, que es muy breve, pero no sé si es para nosotros. De repente nosotros estamos afuera. Dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y emulando a Diego Armando Maradona, la feria fue manchada. Porque esto es de una gravedad muy grande. Porque, a ver, ¿qué es una feria de un libro? En cualquier parte del mundo, sea chica, grande o de la envergadura de la de Buenos Aires, que en mi criterio es la capital cultural de Latinoamérica. Es un parlamento democrático. ¿Qué es un parlamento democrático? Donde están representadas todas las ideas. Sin embargo, acá no ha sido así. Y quería hacer mención al tema negacionista, ¿no? Porque y le quiero agradecer a la escriba de Página 12 por ser mi nueva agente de marketing, porque va a pasar lo mismo, o ya está pasando. Hace más de una década,
porque hay alguien que pueda negar los golpes de Estado, las torturas, los desaparecidos. Pero hace 10 años, página 140 del libro Los dos demonios, escribí esto. Las torturas existieron, ¿quién las puede negar? Oficiales de las Fuerzas Armadas y la policía, consultadas por el autor, admitieron que tacharon a los entonces guerrilleros y a otros dirigentes vinculados a organizaciones de izquierda. De la misma forma que solo los protagonistas saben qué sintieron cuando el MLN secuestró diplomáticos y policías extranjeros, más los muertos locales, ¿no? Nadie nos podrá contar qué pensó Dan Mitrione cuando sintió el frío del arma sobre su humanidad un segundo antes de ser ejecutado. Por lo tanto, se ve que deben haber leído otros libros, no esto. Todos sabemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría fue la Tercera Guerra Mundial, que se extendió entre 1947 y 1991, y hoy, siguiendo el lineamiento de lo que han dicho Mercedes y Juan Manuel, estamos en la Cuarta Guerra Mundial, que es la guerra de la apropiación de las ideas. Y la tercera, porque nadie lo dice, bueno, lo voy a decir. Indefectiblemente en los países del Cono Sur en la década del 70 iba a haber una dictadura de tendencia a la derecha, como finalmente ocurrió en todos los países, o de tendencia a la izquierda. Porque me pregunto, si ganaban las guerrillas, la guerra interna que propiciaron Estados Unidos y la Unión Soviética, que iban a llamar a elecciones libres y de inmediato, y voy a corroborar esto con documentos. Uno de ellos en el año 1966, rotulado Es secreto, de la Junta Interamericana de Defensa, que advirtió, y esto parece que lo hubieran escrito hoy, ¿no? Al logro de la adhesión de un gobierno americano al bloque comunista, se refiere a un país del continente americano, sería de un valor estratégico y psicológico extraordinario para el mismo. Ello favorecería y aceleraría notoriamente el desarrollo de la guerra revolucionaria, así tildaba a Estados Unidos a la Guerra Fría, a la vez que modificaría la situación estratégica militar del continente. Y observó que el bloque comunista ha pretendido incorporar en algunos casos a su esfera de acción mediante la citada guerra a numerosos países. En la actualidad, pese a la coexistencia pacífica, sigue en ejecución. Fácil es comprender dentro de la oposición ideológica establecida en el orden mundial la importancia para que ambos grupos de naciones, mundo occidental y bloque comunista, representa América, es el único continente de real importancia que mantiene prácticamente en su totalidad en el mundo occidental. ¿Y qué fue qué pasó del otro lado? Y apareció Olas. Y a este informe de la CIB, que tomó 6 países para hacer estudios sobre el tema de las guerrillas, que fueron Colombia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Perú y Bolivia. Acá, como ven, no figura Uruguay. Sin embargo, la Junta Interamericana de Defensa insertó 3 aspectos que el MLN tiene en sus documentos para la toma del poder. La situación económica y social de ciertas regiones contiene y ofrece condiciones aceptables para la ejecución de acciones guerrilleras. La intensa acción subversiva desatada desde Cuba y las posibilidades que ofrece la situación de este país para el apoyo a los elementos revolucionarios, existen claros ejemplos de propaganda que los hechos acompañan. Y posteriormente vino lo de Olas. Y allí Fidel Castro alentó decisivamente a todas las guerrillas, diciendo que había que tomar los gobiernos a través de la lucha armada. Los locutores de la BBC decían que Estados Unidos eran más liberales que los soviéticos, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso pude conocer cuántos efectivos de la policía y del ejército uruguayo, de las Fuerzas Armadas, fueron a los Estados Unidos a entrenarse. Entonces tengo una cifra entre 1950 y 1966 de 729 efectivos. Bueno, estamos esperando los números de la Unión Soviética. Creo que esto es bastante claro para afirmar que los países de la región en la década de los 70 estuvieron en el primer escalón peleando por la Tercera Guerra Mundial,
que se dio. Hoy es de otra forma, no hay ningún tiro, no hay guerrillas, pero esta es la peor guerra, la apropiación de las mentes. Pero en la cuarta guerra, en la cultural, está incluido un capítulo que tiene que ver con la tercera guerra, porque el reemplazo de la historia por el relato forma parte de esta batalla cultural, o sea, es un frente dentro de la batalla cultural, ¿no? Y perdón, Absolutamente. Perdón, quiero decir que después de Olas estuvo el Congreso de Intelectuales en Cuba, creo que fue, no me acuerdo si fue en el 62 o 64, no interesa, en el cual Mario Benedetti le exige, y está textual en un libro que yo escribí, en el que participé, está textual el dato, cuando les exige a los literatos y a los intelectuales someter su arte a la revolución. Y el proyecto de revolución es el cubano. Estuviste muy bien en nombrar a Gramsci, pero no nos podemos olvidar de la Escuela de Frankfurt. sin duda. La Escuela de Frankfurt, que fueron paralelas, tomó Berkeley, tomó Columbia. Hoy todas las universidades las universidades que son americanas absolutamente marxistas, pero quiero decirte que fueron, y esto es muy importante para los que nos escuchan, los innovadores, los creadores de la nueva izquierda, el feminismo, todos los sismos, el ambientalismo, el feminismo, todos estos sismos que el indigenismo, la articulación del marxismo seguro con el indianismo, son factura directa de la Escuela de Frankfurt, que se metió en todas nuestras universidades y en todas nuestras academias. Y creo que ese es el sello indeleble que nos está ganando a todos al día de hoy. Y como bien dijiste, los liberales de toda la región se enamoraron del economicismo y se olvidaron de dar la batalla cultural. Bueno, en línea con lo que decís, Mercedes, este plan globalista engancha perfectamente con cuando se funda el Foro de San Pablo. Es decir, lúcidamente, y hay que reconocerlo, Fidel Castro le dice a Lula: ya la lucha militar la hemos perdido. Entonces el poder hay que conquistarlo a través de las elecciones. Y acá aparece un personaje que es tomado en cuenta por todo este modelo, que es fallecido hace poco, murió hace poco, Ernesto Laclau, que es un poco el inventor de ese concepto de los socialismos del siglo XXI. Y él habla de que toda sociedad habla de democracias participativas. ¿Qué quiere decir esto? Es llegar al poder democráticamente. Él mismo lo dice, no hay posibilidad de implementar el socialismo del siglo XXI. Él utiliza el término sin crear un antagonismo. Entonces, como bien mencionabas, y se ha mencionado acá en la mesa, de la lucha de clase se pasó a la lucha de sexo, apareció el movimiento, el LGTB, apareció el ecologismo radical, apareció el concepto de que el derecho a la vida no es un derecho primordial y que, por el contrario, el derecho a la vida atenta contra un derecho humano que es a la libertad del aborto. Es decir, todo este combo de ideas, claro, pueblos originarios, ¿no? El neoindigenismo, que por ejemplo en el caso de los pseudo mapuches de la Patagonia Argentina y sí mapuches en el sur de Chile, que no reconocen ni la soberanía chilena ni la argentina, pero curiosamente ni la Constitución, ni los símbolos, etcétera, pero curiosamente quieren establecer un Estado nacional mapuche, que es cercenando las dos soberanías de los estados modernos, cuyas constituciones en el siglo XIX igualan ante la ley, como en toda América, a todo habitante de buena voluntad, sin importar credo, raza, religión u origen, que es un continente de migraciones. Entonces, a lo que voy es decir todo esto
no se menciona, como no se mencionan las investigaciones de acá de los dos autores, en los grandes medios, en las grandes cadenas, porque justamente las grandes cadenas, no solamente en Iberoamérica, sino en Estados Unidos y en gran parte del mundo occidental, están en manos de este concepto globalista, donde se quiere implementar este nuevo modelo que abarca desde el punto de vista cultural todos los aspectos de la vida de hombres y mujeres de estos tiempos. Hay que reconocerle, me parece, a las izquierdas, a estas izquierdas, una constitución pétrea de su rostro, porque en primer lugar son muy hábiles para manejar el lenguaje y crear neologismos, y es increíble cómo nos inventan palabras y nos hacen correr detrás de esas palabras para tratar de explicarlas, eso por un lado. Y en segundo lugar, su capacidad para esta adaptación de las nuevas izquierdas, porque, discúlpenme las mujeres, pero en los 70 las guerrillas en la Argentina cantaban: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de FARC y montoneros. O sea, hacían una crítica a la droga libre y a la LGTB. Y en tiempos anteriores lo mandaban a campos de reeducación exacto, a un pobre hombre que era homosexual. Y después otro tema que me parece esencial, porque yo creo que la prohibición que nos han hecho, la censura, no, a mí por lo menos me obligó a cambiar lo que tenía yo pensado decir en el panel si se hubiera realizado. Yo creo que no, me parece hasta mejor, porque nos obliga de alguna forma a hablar de esto, de cómo está la batalla contra el relato, cómo está la batalla cultural. Entonces, me parece a mí que en ese sentido yo no disputaría con la izquierda, yo no me enojo más con esa izquierda, porque ellos hacen su juego. A mí me gustaría que nosotros analicemos, miremos, encontremos un mensaje para darle al otro sector de la clase política. Digo al otro sector de la clase política, que ahora en la Argentina va a venir a buscar nuestro voto. Nosotros tenemos que mirarlo y decirle: pero, discúlpame, ¿qué vas a hacer vos con la soga de Lenin? Digamos, vos le vas a dar a los muchachos revolucionarios, le vas a seguir dando la soga para que te termine de ahorcar. O sea, ¿qué vas a hacer con los derechos humanos, el capital simbólico de los derechos humanos, la enorme cantidad de recursos? ¿Qué vas a hacer, Milei? ¿Qué vas a hacer, Patricia Bullrich? ¿Qué vas a hacer, Rodríguez Larreta? ¿Le vas a seguir dando los derechos humanos a la izquierda revolucionaria setentista que en los 70 llevó adelante una campaña militar contra el gobierno constitucional peronista? ¿Vos le vas a seguir regalando a ellos? Que ellos sean los que nos expliquen a nosotros qué son los derechos humanos y qué es la democracia. Esto me parece que es importante que lo charlemos. Vamos a aprovechar y vamos a seguir esto en el segundo bloque. Ahora vamos a ir a un pequeño corte. Sin duda, para rematar un poco lo que decías, tenía que ver con que esto ha sido un plan a largo plazo. Bien mencionabas, ¿no? La Escuela de Frankfurt, como el Foro de San Pablo, como todos, donde supieron, o estaba ya todo proyectado en un gran plan, de poder dominar todos los sectores, de alguna manera, lo cultural, lo económico, y fue un juego en general. Tal es así que todas las democracias, entre comillas, que devinieron en el 83 en adelante, se acomodaron en todos puestos políticos, se adueñaron de todas las cajas del Estado y se financian a sí mismos. O sea, se financian contra la voluntad de los pueblos, es decir, de lo que un pueblo sano quiere, con el dinero, claro, con el dinero del botín que toman en los estados. Entonces es un poco también que no podemos, que hay una planificación, hay un plan, y ese plan evidentemente lo han llevado a cabo frente a esto que ellos pueden crear un relato de 30 años, de 40 y 50, como hemos escuchado relatos de la Segunda Guerra Mundial, de la misma manera que el que quiera oponerse a ese relato no va a tener ni medios, ni recursos, ni nada como para enfrentarlo. Los payadores son temas... 20 segundos, ¿no? Sí, ¿cómo no? Corte. Hay en la Constitución de nuestro país hay varios artículos que ya, si uno hace un estudio de la Constitución, claramente esos artículos no se cumple ninguno. Pero a que voy a leer ahora, lo achataron como si hubiera pasado un tren por encima, ¿no? Que es el artículo 8.
Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes. Con lo cual, ese artículo de la Constitución deja sin efecto toda esta discusión. Sin embargo, este artículo claramente en Uruguay no se cumple. No se cumple en ninguno de los 192 países que firmaron Agenda 2030, porque por Agenda 2030, por ejemplo, se estableció el femicidio, donde la vida de un hombre vale la mitad que la de una mujer. Se estableció, digamos, que la mujer no miente, la acusación es solamente válida si es de la mujer hacia el hombre. Hace mucho tiempo que los principios de la Revolución Francesa no están vigentes, pero creo que lo que subyace, ustedes son muy buenos en los hechos, ¿no? En los datos y en los momentos, pero nos estamos olvidando lo que nos inyectaron en los últimos 80 años, mató a la filosofía humanista que desde Jefferson hasta San Martín, con el anacronismo de época, que alentó nuestras patrias. Hay un relativismo feroz desde hace unos 40 o 50 años, que cambió radicalmente porque la izquierda llegó tarde y mal a los derechos humanos. Recuerden leyendo que para la izquierda y para el comunismo y el marxismo los derechos humanos son una invención de la burguesía. Claro. Bueno, las instituciones de derechos humanos regionales, incluyendo la nuestra y la de Argentina, son relativistas. O sea, el ser humano no es el centro de los desvelos como para toda filosofía humanista, sino que es un medio para la revolución. Por eso, y la gente no lo sabe y los políticos son brutos porque no leen, les llama la atención cuando los políticos dicen, bueno, Cuba es una democracia diferente, o el terrorismo de Estado es peor que el otro terrorismo, porque son relativistas, porque el individuo es un medio, y creo, y lo digo de corazón, que si no volvemos a convencer al sistema político de instaurar al humanismo en cada uno de nuestras academias, de nuestras escuelas, vamos a seguir produciendo seres como hace 7 generaciones que son absolutamente relativistas. Y cuando leen tu libro o leen las investigaciones o los libros de Álvaro, lo ponen en duda muchos de ellos porque no están preparados ni armados con un proceso filosófico que le permita entender cuál es la esencia del ser humano, ¿no? Va, antes de nada, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida en esta mesa de análisis, especialmente que tiene que ver los derechos humanos, ¿no? ¿No es cierto? El derecho, ¿no?, humano, y sin duda que tiene que ver con el Estado de Derecho, en estos países del Río de la Plata. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo,
entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este programa especial, especialmente sobre la Mesa de Derechos Humanos, ¿no? Como había dicho, el derecho que está siendo vencido, especialmente en los países del Río de la Plata. Acá hay dos temas que son muy importantes y que queremos traer a colación, que tiene que ver, primero, que esto se ha transformado en un gran negocio para la izquierda, ¿no es cierto?, para el progresismo, buscando un chivo expiatorio que tenía que ser levantar una bandera, esa bandera que se justifique y buscar el chivo expiatorio que era cualquiera que hubiera tenido participación en los gobiernos, tanto sean militares como gobiernos democráticos. Entonces, la realidad es que todo esto ha arrastrado una cantidad de presos uniformados y civiles y hasta religiosos frente a esta situación en la cual el relato se ha impuesto. Y al imponerse, esto ha generado también grandes fortunas de dinero que han salido de las arcas públicas en indemnizaciones en ambos lados del Plata. Si me permiten, simplemente para decir, en la banda oriental, o en Uruguay, como a mí me gusta llamar la banda oriental, porque somos hermanos en todo sentido, van quedando pocos orientales. Van quedando pocos orientales. Dice, el total de procesados, de procesamiento, son 83. Prisión en cárcel, 24 más 2 en el extranjero. Prisión domiciliaria llevan 23 uniformados. Fallecidos en prisión, 26. Promedio de edad de los prisioneros en la cárcel tiene 75 años. Procesados sin prisión, 2. Liberados, 6. Sin embargo, de este lado del Plata, vamos a decir que supuestamente englobado, presos políticos muertos en cautiverio y aquellos que sin estarlo se encontraban bajo proceso judicial son 776, han llegado en los últimos, esto es el 31 de marzo del 23, o sea que en esta última semana o en estos pocos días ya llevan otros 4 o 5 muertos. Así que de la misma manera, la cantidad de condenados en general, total en general, incluye muertos, procesados, imputados, no procesados, condenados y absueltos, alrededor de 2.669 presos políticos, llámese uniformados o civiles. La edad promedio en la cual son procesados es alrededor de 70 años. Perdón, sí. Promedio de prisiones preventivas son 8 años con 79. El penal, o por lo menos el más joven de los militares o procesados, en este caso de lesa humanidad, el más joven tiene 64 años y el de más edad tiene 99 años. O sea, podemos después... Hay prisiones que van de 0 a 2 años, de 2 a 3 años, estamos hablando entre prisiones preventivas, prisión con sentencia firme, en fin, alrededor de 60 entre 0 y 2 años, 10 presos entre 2 años y 3 años, 166 presos entre 3 y 6 años, 247 presos entre 6 y 10 años, 112 presos entre 11 y 15 años, estamos hablando de prisión preventiva, y más de 16 años son 15 presos. Estamos hablando que los delitos de lesa humanidad no deberían ser aplicados porque en el caso de Uruguay, el Tratado de Roma que los dispone, lo homologamos en el 2006, no sé cuándo fue Argentina. Y pues, con se posterioridad a los hechos la ley retroactiva, juzgados. pero Sí. una cosa que no hay que olvidar es que muchos están procesados por cosas, los que fuimos a la Facultad de Derecho, jamás nos imaginamos que las leyes podían ser retroactivas, que se podía hacer como en Uruguay, no sé, en Argentina, una fiscalía de lesa humanidad que es inconstitucional, que se podía condenar a una persona por dichos de terceros, que se podía hacer una autopsia histórica a 50 años, que se podía, es más, yo lo voy a decir acá, porque a mí me lo dijo el presidente, que el presidente de Uruguay me contó que el padre de su edecán
estaba preso, habiéndose probado que los hechos que le adjudicaban habían sucedido a 300 kilómetros de donde estaba revistando. Quiere decir, y esto lo digo sin miedo, que las autoridades saben que esto es un gran negocio y que el derecho se ha ido por el retrete, porque la verdad que ninguno tiene un juicio justo, más allá de que la ley es retroactiva. Nosotros tuvimos una fiscal general, la doctora Guiance, que además de procesar y meter preso a una cantidad de personas sin pruebas o por dichos de terceros, ella misma fue Tupamara. Con lo cual, todos los que hicimos Facultad de Derecho sabemos que se debería haber recusado. Un juez y un fiscal no pueden ser juez y parte. Por eso digo, y ahora los dejo a ustedes, que son los que tienen los datos, cuando decimos tantos procesados, tantos acusados, estamos hablando de gente a la que el Estado de Derecho se le violentó. ¿Y por qué es tan importante el Estado de Derecho? Porque es el único escudo que tiene el ciudadano común de que el derecho lo va a proteger. Y eso es lo que se ha vulnerado en prácticamente el 99% de los casos de estos procesamientos. Todo lo que aprendimos en Facultad de Derecho se fue por el retrete, porque no hay una solo de los procesamientos, por lo menos de lo que yo estudié en Uruguay, que siga el debido proceso. Y eso es la violación absoluta de los principios generales del derecho y del derecho humano más elemental. Es gravísimo. Y agrego, hago un pequeño comentario. Comparto lo que decís. Acá hubo tribunales orales federales, que algunos de los integrantes habían pertenecido a organizaciones político-militares en los 70. Pero, yendo a la cuestión, los derechos humanos, en el concepto occidental, no pueden ser selectivos. Entonces, acá se ha hecho una política selectiva en cuanto a los derechos humanos, como en cuanto a las condenas. Porque también acá hay que decirlo. Es decir, no hay, de todos los miembros que participaron en las organizaciones político-militares cometiendo atentados, secuestros, asesinatos, etcétera, etcétera, hasta toma de territorios, no ha habido un solo juzgamiento y condena. Lo que implica que las víctimas hoy, los que están presos, como decía Juan Manuel, de las Fuerzas Armadas, de seguridad, civiles y hasta eclesiásticos, es consecuencia no de una política de derechos humanos, es una política de una venganza política. Lo que se llama derecho de autor. Exactamente. Derecho penal de autor. Entonces, está tergiversado todo y las consecuencias es la lista que mencionaba Juan Manuel en ambas márgenes del Plata. Para mí hay un binomio que es inescindible, que es mentiras y millones. O sea, primero es necesario instalar la mentira para hacer procesamiento falso, para contar una parte de la historia, etcétera, para después hacerse cargo de los millones y millones y millones y millones y millones, que es increíble. Nos une con Álvaro una investigación nacida acá, pero que tiene repercusión en Uruguay, que es que descubrimos que había habido como 30 personas uruguayas en 1976 detenidas en la Argentina, que estuvieron en la Argentina detenidas unos 15 días aproximadamente y que fueron trasladadas al Uruguay, donde cumplieron distintas penas de prisión, pero entre los 2, 3, 5 años de prisión. ¿Qué puede haber pasado en la Argentina? Le pagamos con las leyes reparatorias la totalidad del tiempo que estuvieron presos. Y además, Álvaro descubrió que cobraron en Uruguay también. O sea, es plata y plata y plata del Estado. Cobraron en Uruguay por haber estado presos en Uruguay, pero también cobraron en la Argentina por haber estado presos en el Uruguay. Y además cobran una pensión en la Argentina y en el Uruguay, que en Uruguay es de $1.500. $1.500, o sea, 800.000 pesos. 800.000 pesos de pensión, y además acá en la Argentina cobran la señora, lo que sea, la señora tal que le pasó eso, cobra en el Uruguay una pensión, cobró una indemnización en la Argentina y cobra una pensión
que es el doble de una jubilación mínima en la Argentina. Lo que empezaste a decir es brutal. Me hace acordar a la frase de Al Gore, el vicepresidente de los Estados Unidos, que no es santo de mi devoción, pero que siempre decía, es muy difícil que alguien no mienta cuando su salario depende de que mienta, justamente. ¿Cómo van a decir la verdad si cuando dicen la verdad se están condenando a no tener el dinero? Pero además en Uruguay, y esto lo va a explicar mejor Álvaro, llegan de fundaciones internacionales como la Open Society, dinero por cada militar que atraviesa la puerta de la cárcel. Todo no es plata. es, Todo es es plata. absolutamente Hay una cosa acá en la denigrante. Argentina, Mercedes, que se llama Proyecto Ulloa. ¿Qué es el Proyecto Ulloa? Es que las leyes reparatorias dicen, si vos estuviste preso, cobrás una indemnización calculada con el sueldo más alto de la Administración Pública Nacional, la 30ª parte multiplicado por la cantidad de días que estuviste preso. Pero además después podés reclamar que tuviste daños. Pero hay daños que son verificables, uno perdió la pierna, algo. No, daños psicológicos. Claro. Comprobados 30 años después. Y ¿Vos te imaginás lo que es? autopercibidos, con la frase. Claro, te imaginás lo que esa- es vení para acá, firma acá, decir que vamos a colocar un daño psicológico porque tuviste preso 20 días. Hay un caso que es paradigmático, el caso del cabo Julio Flores. El ex cabo Julio Flores, mecánico de aviación, era un cabo que seguramente iba a tener una carrera brillante, pero a lo único que alcanzó fue a cabo, porque después, a los 3 años de haber egresado, se fue de baja. Lo único que el tipo hacía era, un día ajustaba para la tuerca para la derecha, un día la ajustaba con la mano izquierda. Ese era lo único que hacía. Pero lo llevaron a hacer guardia en un lugar. Por haber estado de guardia en un lugar donde estuvieron presos unas personas, tiene 25 años de prisión. En Uruguay la mitad de los que están es por haber estado de pronto ordeñando una vaca en un predio de 5 kilómetros donde sucedió algo. Yo cuando empecé a insistir en el tema del absurdo de todo esto, ponía el ejemplo del supermercado. Imagínate un shopping que ocupa 3 cuadras. En Tortura falleció alguien en el 18º piso y entonces tú a los 40 años procesás al acomodador, al que estaba en el auto. Digo, es algo tan absurdo y tan con el signo de pesos que es vergonzoso que los gobernantes lo permitan, porque que esto es un negocio, lo sabemos todos. Pesos, venganza, revancha y el producto del setentismo es la indefensión de nuestros estados, de nuestros países. Y el producto del garantismo, abolicionismo, que son hijos de la misma cosa, es la indefensión frente a la delincuencia. La eliminación Entonces, del Estado de Derecho absoluto. Es absoluto. Bueno, Álvaro. A los uruguayos y argentinos nos unen muchas cosas, por eso nos dicen hermanos, pero tenemos una pequeña diferencia. Los argentinos saben que el golpe de Estado acá fue el 24 de marzo de 1976. Nosotros no sabemos, porque la ley 18.596, votada después de la ley 18.033, que fueron las reparaciones pecuniarias, pero como habían quedado unos cuantos afuera, que les preguntaron, ¿pero que hicieron la revolución para jubilarse? Bueno, esa ley induce a que la dictadura en Uruguay comenzó el 13 de junio de 1968, el día que el presidente constitucional Jorge Pacheco Areco decretó las medidas Y eso también es dinero. Claro. Y bueno, a partir de ahí ha generado, Para y ya que puedan reclamar seguro, antes. esta ley ya lleva abonados 12 millones de dólares esa sola. Pero la ley madre, digamos, después tuvo varios hijos, porque en el Uruguay, no se crean, ustedes tienen 2 o 3, en Uruguay hay 17, en algunos casos con temas insólitos, pero hay 17. Bueno, pero la 18.033, durante mucho tiempo, había un clamor popular, digamos, y entonces uno decía, no, son 300 millones de dólares por año, 200 millones, 500 millones, hasta que, porque creo que esto es el tema del dinero y de lo que había salido en el libro de José y en el que salió en Operación Verdad, fue la causa de la Metieron suspensión, el dedo en la claro, llaga, claro, ahí está. Hicimos un pedido de información pública al Banco de Previsión Social, que es la Sabona,
en el cual en el Uruguay por la ley de información pública tienen 20 días, tienen que, si se pasan, tienen que solicitar, comunicar a quien hizo el pedido de información pública por otros 20 días. En este caso el Banco de Previsión Social demoró un poco más, y bastante más. Fui en 6 oportunidades al banco y como que ya acá sí, ya los servicios técnicos están... Pero lo cierto es que la comisión, porque hay una comisión a través de distintos decretos creados en el gobierno del Frente Amplio y que sigue, dictamina la información. Entonces, yo sé que si ponía que... Si estaba José D'Angelo cobrando, no contestan, porque hay que hacer las preguntas tienen que ser estadísticas. Claro. ¿Cuántos? Etcétera, etcétera. Pero sí solicité que pusieran cuántos millones eran y cuántos millones de pesos eran y cuántos millones de dólares eran. Bueno, la comisión recomendó que eso no lo tenían que contestar. Sin embargo, los servicios técnicos del banco contestaron. Entonces, desde que comenzó a regir esta ley en el 2006 hasta el 2021, para el Uruguay es una cifra bastante importante. Son 438 millones de dólares que se pagaron por esta ley de reparación pecuniaria. ¿Eso qué significa? Son 44, por ejemplo, en el año 2020, en medio de la pandemia, el Estado abonó 32 millones de dólares por esta ley 18.033. Pero al final del gobierno del actual presidente, Lacalle Pou, el Estado uruguayo, acá si no seguimos, somos bastante parecidos, ¿no? Va a pagar más de 1.000 millones de dólares de reparaciones, porque hay otras leyes. Por ejemplo, la 18.310 es para los empleados de la industria frigorífica que fueron supuestamente por separado de sus cargos, es algo privado, por razones políticas e ideológicas. A ver, es algo privado. Entonces, ¿qué fecha eligieron? Porque esta puede... 9 de febrero de 1973. Es decir, que se ve que al Partido Comunista, porque es el incansable en esto, por quienes lo cobran, le encantó los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas. Entonces ese día, porque los comunicados 4 y 7, para que entiendan, es una especie de programa de gobierno de los militares a los cuales el Partido Comunista el 11 de febrero, es decir, 2 días después, emite un comunicado apoyándolos. Casi que el mismo comunicado calcado que hace el Partido Comunista Argentino en 1976 para aplaudir el golpe de Estado. Sin duda. Y bueno, esta ley 18.310 es muy singular. Si José trabajaba en la industria frigorífica en el 76 y lo echaron en el 77, y él volvía a la industria frigorífica en el 79, se lo podían extender hasta el 85, es decir que eran los que los separaban por razones políticas e ideológicas, eran bastante bobos, ¿no? Porque en realidad si yo te eché en el 77 por razones políticas e ideológicas, cuando tú volvés seguramente seguiste haciendo lo mismo, es decir que no te puedo tomar. Te termino con los números. Empezaron, cuando se aprueba la ley, 13 se sumaron, ¿no? Hoy estamos en 736 y llegamos a un tope en el 2018, porque eran 839. Esa ley, vuelvo a reiterar, industria privada, en una fecha en que no se supone que la dictadura empezó el 27 de junio, cuando cae el Parlamento, no el 9 de febrero, ya lleva al día de hoy 85 millones de dólares. Y después, la ley de los funcionarios públicos, que... esta fue al principio, con la vuelta a la democracia, el primer año, en el año 85, se repara a los funcionarios públicos que habían sido separados del Estado por el acto institucional número 7. En aquel momento fueron 120 millones de dólares, que trasladados a hoy son unos 350 millones de dólares, pero con este detalle. Se presentaron 30.000. Y ahí se asistió a 18.000, quedaron 12.000 afuera. Entonces, ¿qué hace la ley 18.596 que se votó después? Aquellos que no pudieron reunir los requisitos
hace, del 85 hasta ahora, hasta el 2009 fue esto. Bueno, ahora sí lo pueden. Entonces aparece alguien que dice, yo me fui al exterior porque trabajé 2 veces en empleo público, entonces volví, pero trabajé un poco y no me adapté y me fui de nuevo y cosas, pero entonces yo no reúno los 10 años que tengo que tener, entonces acá me lo tienen que dar. Y pasó algo insólito. Y miro acá la cámara y se lo digo a las maestras. En Uruguay se presentaron ante el Parlamento por esta ley maestras que seguramente fueron grandes maestras, porque era la época en que yo iba a la escuela pública. Sin embargo, las maestras comunicaron en el Parlamento que habían renunciado a la pensión de maestras para cobrar esta otra, porque era más dinero. Esa era, me parece, una cosa que a tener bastante en cuenta. Y bueno, y si sumamos todas las cifras, son más de $1.000 millones. Pero además, ahora viene, y ya termino, viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le presentan el fiscal, organismo privado, seguro, claro, el fiscal de lesa humanidad de Uruguay, buen dramaturgo, inventa historias, porque las historias están inventadas, porque usted no puede decir que Nacional ganó un clásico en Uruguay si no jugó con Peñarol, ¿no? Bueno, acá, claro, esto es lo mismo. Entonces va y allí agarra los leguleyos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y empieza a decir, bueno, el Estado uruguayo tiene que pagar $100 millones por esto, 100 por esto, y pasó algo con una última sentencia que ahora está en discusión en Uruguay, que hay que hacer un acto público, que el presidente trascendió, que se niega a participar. Y bueno, y allí están una serie de cifras en las cuales se les paga a cada de los... tomó 23 víctimas, 5 familias, se les paga a cada familia $15.000, porque dice que mientras se generaba la búsqueda o iban a tal lugar, le generaba gastos. Entonces, algunos, como eran 2, cobraron $7.500, otros, como eran 6, cobraron $2.500, otros $3.750, y así fue. Y seguimos, porque ahora están preparando otras carpetas para llevar. Claro, y además, el perito es un abogado que está relacionado directamente con este grupo de Luz Ibarburu. Porque en Uruguay, aunque ustedes no lo crean, hay abogados que estudiaron durante la dictadura, se recibieron en la dictadura, como es Óscar López Goldaracena. Compañero sí, claro, pero ahora es el gran que lleva adelante los jueces. Como Zaffaroni Bueno, acá. voy a decir algo que hay que aclararlo porque a mí me parece que es muy importante. No tiene ningún tipo de asidero que un organismo internacional le diga al Uruguay qué es lo que tiene que hacer, pero hay que aclarar, porque la prensa está mintiendo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace más de 20 años, como la ONU, que no vive del financiamiento de los estados extranjeros, sino del financiamiento de fundaciones, claro, que son entidades privadas que le dicen qué es lo que tiene que fallar. Entonces esto es absolutamente demoníaco, porque se supone que el Uruguay tiene que obedecer a un organismo al que llaman por teléfono, y además un organismo que no tiene injerencia en casi ningún país, salvo en nosotros y en Argentina, y creo que en parte de Brasil, y que sus estatutos dicen que su función es puramente consultiva. Entonces hay una complicidad del sistema político y de la prensa para hacerle creer al ciudadano que esta corte es algo fundamental. Y la verdad es que son un grupo de magistrados además, a sueldo. Todos los relacionados con que trabajan en la Secretaría de Derechos Humanos, porque fui un día a decirles voy a pedir este tipo de información, que terminé viniendo a Buenos Aires a buscarla, porque estaba en Argentina y en Uruguay. En Uruguay no me la quisieron dar. Primero dijeron que no existía, y después dije, no creo que el señor Álvaro Rico, que es un historiador comunista vinculado,
seguro vinculado al Partido Comunista, pero le dije, no creo que el señor Rico haya ido al Parlamento y haya mentido, porque él dijo que esa información está. Bueno, después me dijeron que estaba, pero tampoco me la dieron. Entonces tuve que venir acá a Buenos Aires y a conseguir esa información. Bueno, eso pasa también en esta orilla con exactas características. Es exactamente igual, la negación absoluta del Estado a brindar información que debiera ser pública, porque en estos temas debe exigirse una transparencia absoluta. Pero acá también nosotros también competimos para superarlos a ustedes en los tipos de casos, porque acá, por ejemplo, ahora lo que se está haciendo es que en los años 70 había, no sé si existe ahora, edictos policiales para perseguir la prostitución. Bueno, ¿qué puede haber pasado? Las prostitutas, ya señoras grandes, muy grandes de aquella época, se presentan y esa detención es considerado un delito de lesa humanidad que no prescribe y por lo tanto van a cobrar una indemnización. Por haber sido, es increíble. Yo creo que vuelvo a insistir con esta idea de que todos estos temas, los presos en forma absolutamente desproporcional, intencional, violando todos los principios del derecho, la falta de igualdad ante la ley, las mentiras, los millones, el relato. Porque viste que la anécdota, perdón, en historiografía, yo que escribo novela histórica, la anécdota nunca fue parte de la historiografía oficial. Yo digo, Mercedes, que todo esto no se lo tenemos que reprochar a la izquierda, porque la izquierda es su trabajo. Tenemos que decirle a la clase dirigente que va a disputar nuestro voto, ¿qué van a hacer con todo esto? Absolutamente. Tenemos que exigírselo. El problema es que el marxismo, la escuela de Frankfurt, que está trabajando desde los 60, es transversal. Yo siempre le digo a nuestros políticos, y lo vemos con las ley trans, con el tema de género, con el tema de derechos humanos, el gran ausente son los partidos que se llaman de centro derecha. Bueno, pero acá ha habido un corrimiento de votos hacia la derecha, y hay algunas expresiones políticas que se pelean por ver quién es más de derecha, por decirlo de alguna forma, que son dos, a los cuales tenemos que decir, che, ustedes dos, ¿quién va a solucionar estos temas? Claro. ¿Quién lo va a solucionar? Porque si alguno de los dos dice lo vamos a solucionar, muchos votos van a ir por eso. Sí. No le quepa ninguna duda que muchos de los votos que se le fueron a Macri, se fueron por estos temas, no le quepa ninguna duda. Absolutamente. La Calle hizo lo mismo que Macri, por ejemplo, apoyando determinadas leyes que son absolutamente contrarias a su votante. Claro, y van en contra del votante genuino. Entonces es muy complicado. Sí, quería decir algo sobre las reparaciones pecuniarias. Que la gente se enoja con los que la cobran. En realidad... yo no me enojaría con las que las cobran, yo me enojaría con los que las votan, los que las votan. Claro. Y en el Uruguay la votaron, todos los tres principales partidos votaron todas estas reparaciones. Es decir, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado han votado estas leyes. Y la gente se enoja con quien me parece no sé quién enojarlo. Porque en un país que no ha reparado todavía a las víctimas del terrorismo. Claro. Absolutamente. En la Argentina pasa algo terrible, que es que la única disposición del Estado argentino que ordena pagarle a víctimas del terrorismo la dio un decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri respecto de los soldados asesinados por montoneros en un ataque en Formosa en 1975. Y eso depende de la reglamentación de ese DNU, que tiene que hacerlo, curiosamente, el ministro de Defensa, que es un militante montonero que estuvo preso en los 70, preso del gobierno de Isabel Perón, y que él cobró la indemnización. Y hace 4 años que se le niega a los familiares de esos humildes soldados formoseños que por ley tienen que cobrar una indemnización. Este gobierno ¿cómo se llama? De apoyo, de canallas, le niega la indemnización a esta gente. Ahora, en base a eso, si no me equivoco, esa reparación que le iban a dar esos soldados, o a esos muertos
en Formosa, iba a ser equivalente a un salario una sola vez. No, ¿No? es O- igual, prácticamente igual a los terroristas. O sea, es una sociedad Bueno, por eso no esquizofrénica se- por que le eso no paga se a los aprueba. atacantes del cuartel, le ha pagado a los atacantes del cuartel en democracia y le paga a los defensores. Es una sociedad de locos. Es una sociedad de tal esquizofrenia que los jóvenes han crecido en los últimos 30 años viendo cómo en las esquinas se ponen placas. Y bueno, ¿y este qué hizo? Y realmente puso una bomba y mató a 3, y mató a 4, y mató a 5. Digo, ¿qué sociedad podemos esperar que no sea violenta? Si hay apología de la violencia en cada esquina. Es triste. Increíble. Álvaro. Quería mencionar brevemente el prefacio de los sucesos, porque es algo que estamos hablando. Algo que también coincidimos, porque lo vi que un ministro lo dijo, verdad y justicia. Verdad y justicia ha sido una frase que vive de boca en boca hace más de 3 décadas. La verdad está muy lejos, la justicia viene siendo interpelada. Lamentablemente la frase verdad y justicia ha tenido y tiene un contenido económico que no podemos soslayar. El Estado ha sido, me refiero al Estado uruguayo, ¿no? Ha sido muy rebuscado. Decretó reparaciones estableciendo que existen hijos y entenados. Los hechos de la historia en el círculo cerrado de la Guerra Fría tiene muchas máscaras. En primer término, los actores principales, y creo que acá está el principal problema, cuidan su espalda, también la de sus compañeros, organización o espacio que ocuparon en algún momento de nuestra historia. Todos se llevan secretos a la tumba cuando se produce el fallecimiento de actores destacados de la historia reciente, es presente, ¿no? Otros de su misma condición le reclaman sus secretos, pero eluden con una sustantiva hipocresía confesar lo suyo. Por lo tanto, remato que por eso muchas veces nada es lo que parece. Y quería mencionar una cosa sobre otro aspecto que nació aquí en Argentina y después fue trasladado a Uruguay. Nació en Argentina porque llegó la democracia antes que en Uruguay, que es el tema de los 2 demonios, ¿no? Bueno, los 2 demonios eran, bueno, vinieron los guerrilleros que hacían los locos. Después, en Uruguay, en el año 65, el Parlamento, es decir, se entregó documentación de que estaba en ciernes la aparición de una guerrilla. Y decía que iba a ser similar, que no iba a ser como la cubana, sino que iba a ser en la capital. Sí, era la guerrilla urbana. La guerrilla, claro, y que se extendería hasta Canelones. Bueno, por supuesto que esa información, que tenía más de 130 páginas, y que quien coleccionó la información fue el general Víctor Licandro, que integró el Frente Amplio, luego siempre lo integró, y luego en democracia estaba en la comisión de conducta de la coalición de izquierda. Fue encajonado. Cuando estaban con la soga al cuello en 1971, unos inocentes del sistema político llamaron a combatir la guerrilla. Porque acá no es solo los 2 demonios, es decir, los guerrilleros y los tupamaros. Acá también son grandes responsables. Primero la Unión Soviética y los Estados Unidos. Después los grupos económicos. Y después también el sistema político, que ha advertido, nunca supo qué hacer. Y el día que hizo algo, después lo pasaron por arriba. Los intelectuales, no nos olvidemos también, sí, todos, que los intelectuales de la todos somos generación víctimas. del 45 están llamados a ser Cuba. Y vivimos en una época que teniendo un celular, podés ver hace tiempo los videos de lo que son los países del socialismo del siglo XXI. Entonces digo, la gran mascarada solo se sostiene, y vuelvo a lo mismo, por una filosofía relativista que está en todos los centros de estudio, en todas las universidades, en todos los organismos del Estado. Es fabuloso. Agrego una... A ver, Ignacio, No, porque se tiene que ir, que me Ignacio. tengo así que que- ir, lamentablemente. Lo que decís, Mercedes, no solamente se produce en Iberoamérica. España, con la ley de memoria histórica democrática, o sea, una ley sesgada, lo mismo que acá, se vivió hace 2 días. Estuvo Petro como presidente de Colombia, después de hablar peste de España 2 días antes, el 1 de mayo, va al Parlamento, es condecorado con la Orden de Isabel la Católica, y el único bloque que se retira es Sí. Vox.
del Parlamento. El Partido Popular, es decir, el centro derecha, aplaudían como focas. Entonces, a lo que vos hacías mención, José, yo creo que es una demanda al sector político. Y termino con esto. Es lo que ayer Agustín Laje, en la presentación de su libro, es la frase cuando dice: hay que desidiotizar a los nuestros. Porque los otros ya sabemos dónde están parados. Porque el marxismo cultural es transversal. Totalmente. Eso es lo que hay que entender. Está en todo el espectro político. Y ahora las políticas LGTB y toda Agenda 2030 es transversal. ¿Por qué? Porque llevamos 7 generaciones de relativismo en las escuelas. Y los niños son muy maleables, son todos relativistas. Y entonces hay que empezar a volver al humanismo. El ser humano es el centro de los únicos desvelos de toda la sociedad. Celebro este encuentro, y me parece que es una buena oportunidad para proponernos volver a hacerlo. Tengo 30 segundos. Nos inviten a Uruguay. Tengo 30 segundos. Fui a presentar un pedido de información pública, otro, al Banco de Previsión Social. Entonces me atendieron 2 chicos entre 18 y 20 años, una chica y un chico. Entonces miraban y decían, pero ¿a dónde voy a pasar esto? Bueno, finalmente le digo, no sabes quién es. Me dice que no, es familiar suyo. Le dije, no. Pero ¿es usted? No soy yo. Ah, bueno. Era estaba hablando de Ronnie Arismendi, el líder histórico del Partido Comunista en el Uruguay, que hizo un pedido de información pública. Y bueno, los jóvenes no saben. Es decir, que no sé qué le dicen no solo en la secundaria, sino en la universidad. Ahí está. Increíble. Bueno, yo le agradezco todo, Ignacio. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos, Juan Manuel, y a todos ustedes por compartir esta mesa. José Ángelo, muchísimas gracias. Juan Manuel, y a ustedes un gusto, un gran placer. Como bien proponés, seguramente en breve volveremos en el Uruguay. Seguramente, del otro lado del Plata. Gracias, Mercedes, por tu aporte, valiosísimo sin duda. Gracias. Un placer y muchas gracias. Yo siempre digo que si a nosotros no nos prestan los escritores y a los pensadores, si no hay quien con fuerza sostenga un micrófono, no tenemos voz. Totalmente. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias, Álvaro, Alfonso. Gracias. Muchísimas gracias. Lo vamos a hacer en Uruguay, que se quede tranquilo, José. Sin duda, ya vamos a tener oportunidad de poder entrevistarte también sobre el libro, porque es muy importante. Bueno, gracias. Lo mismo con D'Angelo, que también acaba de sacar, ¿no? La estafa con los desaparecidos. Mira, así que bueno, vamos a un pequeño corte y ahora volvemos. Gracias. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero.
Bueno, acaban de partir todos nuestros invitados. Como bien dije, agradezco tanto a Mercedes Vigil, a Álvaro Alfonso, a Ignacio Braj y a José D'Angelo Rodríguez por su participación en esta mesa que fue de más importante. Creo que se han tocado todos los temas que se debieron tocar, especialmente que se entiende que todo este plan que se ha llevado adelante durante todo este tiempo ha resquebrajado las soberanías nacionales que, financiadas por organismos globalistas, incluyendo la Embajada Británica y tantos otros, Soros, con sus organizaciones, etcétera, han colaborado en resquebrajar lo que eran las soberanías, ¿no? Con dinero tanto extranjero como dinero local. A mí me gustaría, antes de terminar, no dar más vueltas sobre este asunto, sino plantear lo que la Unión de Promociones claramente publica mes a mes. Y me gustaría dejar que constancia, por lo menos, que las cifras totales de la situación de los presos políticos, acá involucramos todo, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y civiles, incluyendo un sacerdote, que los presos políticos muertos en cautiverio, hasta el 31 de marzo del 23, que sin estarlo, muchos de ellos en cautiverio, pero sin estarlos, se encontraban bajo proceso judicial y son alrededor de 776, equivalente al 29,8% del total. Acá estamos hablando que durante los periodos, llamamos democráticos, entre comillas, el total de fallecidos, 776, se dan en estos periodos. Durante el gobierno de Alfonsín y Menem fallecieron o fueron asesinados, entre comillas, 26 militares, o uniformados o estos presos políticos. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, 56. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, 285. Durante el gobierno de Macri, Mauricio Macri, 213. Durante el gobierno de Alberto Fernández, actualmente 196. Tenemos que explicar que, claro, a medida que van pasando los años, los presos, estos presos políticos, van envejeciendo, razón por la cual la muerte los encuentra cada vez más cerca. Fallecidos con sentencia firme, 111. Fallecidos sin sentencia firme, 665. Procesados, 851, de los cuales 33 están en penales y otras instalaciones de todo el país. Condenados, estamos hablando, procesados, condenados 1042, de los cuales hay 114 detenidos en establecimientos penales u otras instalaciones en todo el país. Total general de presos políticos incluye muertos, procesados, imputados, no procesados, condenados y absueltos, 2.669. Tenemos que contabilizar que esto es el 31 de marzo, ya estamos casi al 10 de mayo, razón por la cual todo el mes de abril ha arrastrado más muertos en este periodo. Las edades, que es importante mencionar, de los presos políticos es el más joven en penales tiene 64 años, el mayor de edad en penales tiene 94, el más joven en todo el país tiene 64 años, el de mayor edad en todo el país 99, presos políticos. Presos políticos en todo el país por edades particulares, entre 60 y 69 años 59. Entre 70 y 79 años, 412. Entre 80 y 89, 227. Y entre 90 y más, estamos hablando de 79. Total, 777. Presos políticos con más de 70 años en los penales son 110. El promedio de edad a nivel nacional es 77 años. En los penales, el promedio de edad es 72. En la prisión domiciliaria, el promedio de edad es 79. Se debe tener en cuenta que hay 119 detenidos respecto a los cuales no hay datos de filiación. O sea, se los acusa, todavía no se sabe ni dónde están, los acusan, pero no tienen datos concretos. Cuando hablamos en prisión, los que están en prisión preventiva
Sin sentencia firme son 610. Los que tienen sentencia firme son 178. El promedio de años de prisión preventiva es de casi 9 años, 8,79. Promedio de años en prisión preventiva absueltos en debate son 7 años. Acá es importante mencionar que del total de procesados hay 344 presos políticos respecto de los cuales no hay datos filiatorios en general que permitan clasificarlos. Entre ellos tenemos que mencionar, por ejemplo, en Uruguay, ya lo mencionamos anteriormente, los presos que integran militares, policías, civiles, presos en Uruguay, la prisión en cárcel llevan alrededor de 26, prisión domiciliaria 23, fallecidos en prisión 26, promedio de edad de los prisioneros en cárcel 75 años, procesados sin prisión 2 y liberados 6, en un total de procesamientos 83. Acá estamos viendo también que, por ejemplo, respecto al apoyo sanitario, que es muy importante y que hay que tener en cuenta todo esto, con más de 70 años y hasta 93 años hay 110 presos políticos en penales, muchos de los cuales tienen problemas de salud de consideración y no pueden ser atendidos adecuadamente. Esto es considerado lisa y llanamente en aplicación de torturas y penas de muerte encubierta. Esto es lo que se denomina a los que lo tienen ahí. Tanto en el Servicio Penitenciario Federal, los servicios penitenciarios provinciales, como las prisiones que administran, no están siquiera mínimamente preparadas para apoyar sanitariamente a adultos mayores y menos a gerontes. La atención médica en el sistema penitenciario cubre llamémoslo, mínimamente las necesidades de un hombre de 30 años, pero no para hombres de 70. No debe olvidarse que esta población carcelaria posee, además de los problemas lógicos de salud propios de la edad, los serios inconvenientes de no tener cómo hacer frente a las enfermedades adquiridas dentro de un penal. Esa falta de atención médica ha permitido encontrar a muchos de ellos en condiciones extremas de abandono, hacinamiento y precariedad. Respecto a la información suministrada, debe tenerse en cuenta que semana a semana se producen modificaciones respecto a la situación informada precedentemente, teniendo en cuenta 3 aspectos. Primero, datos que se van recibiendo del movimiento mismo de las causas judiciales. Segundo, información veraz de campo que se relaciona de todo el país, tanto penales, juzgados, familia, etc. Y tercero, todas las irregularidades que se señalan en este largo proceso de persecución, venganza y exterminio han sido y son sistemáticamente denunciadas ante las distintas instancias judiciales, tanto nacionales como también en el extranjero. Estas últimas, que habilitan las presentaciones en forma directa, sin necesidad de que estén agotadas las instancias nacionales, tales se presentan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Así que esto no deja de ser una persecución contra las Fuerzas Armadas, no deja de ser una persecución que dilata y destruye nuestras Fuerzas Armadas, que son la base fundamental de la defensa de nuestra soberanía. Ejemplo que ha pasado recientemente es, por ejemplo, el caso del general veterano de guerra de Malvinas, general de brigada, Rodrigo Zuloaga, que el 23 de abril pasado hizo en el campo argentino de Polo, que hizo una locución relacionada justamente a tener compungida su situación y sentirse, allegado a los presos políticos, a la situación de ellos, especialmente los uniformados, y que se espera que en algún momento este tema se resuelva, pero que desde su punto de vista va toda su solidaridad. Por supuesto, esto el ministro de Defensa, que es un viejo montonero, ponedor de bombas, asesino,
que fue uno de los que colocó la bomba en el subterráneo de Buenos Aires, en la estación Carranza, que provocó la muerte y heridos a roletes, imagínense en hora pico, es el que lo acusa a este general y lo demanda, destituyéndolo del cargo que ocupa como presidente, digamos, del sector de caballería, ¿no? del ejército argentino. O sea que patético. Y otra, por lo menos para ir cerrando, una nota aliciente, es que avanza en el Vaticano la causa para canonizar al coronel argentino del Valle Larrabure, asesinado por la guerrilla marxista en agosto de 1975 en el Regimiento de Azul durante un gobierno constitucional que era el de la señora María Estela Martínez de Perón. Esperamos que esa canonización se lleve a cabo porque las características del coronel Larrabure, del Valle Larrabure, fue un ejemplo de no odiar, de darle a su familia la tranquilidad de que su muerte iba a ser en paz, que estaba en cristiana sentimiento frente a los evangelios, frente a su fe, y que no le deseaba la muerte a su enemigo, sino que llegara la paz de la unidad y la concordia hacia una Argentina del futuro. Así que le vale la canonización del coronel Larrabure como un ejemplo de que deberían tomar todo el lado de izquierda, cuyo Dios y fe ni siquiera la tienen incorporada. Por eso está el odio y la venganza. Agradezco que nos hayan acompañado. Sabemos que esta mesa se debió llevar a cabo en la Feria del Libro. Entendemos que el relato de estos 30 años, que el pensamiento progre socialista, marxista que está haciendo pie en nuestra Argentina ha contaminado la Feria del Libro y que efectivamente el pensamiento único radica puntualmente en cerrarle la boca a los que quieran expresar otro punto de vista, otra visión a lo que se llama esa libertad de prensa, esa libertad cultural. Estamos cercionados en todo porque la misma Feria del Libro lo ha censurado. Así que para nosotros ha sido un orgullo, un placer poder traer esta mesa de diálogo sobre los derechos humanos y el Estado de Derecho en los países del Río de la Plata. Para mí es un gusto haber tenido a todos ustedes, les agradezco por habernos acompañado, los esperamos en otro especial de TLB1 aquí, como siempre, toda la verdad primero. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.